plática de radioastronomía, algunos datos sobre él. Ingeniero, es egresado de la UNAM como ingeniero mecánico electricista con especialidades en radio, televisión, ingeniería óptica y fabricación de aceros especiales. Fue diseñador y fabricante de estaciones de radio como CICESA, así como pionero de la televisión en Canal 2, Canal 9, entre otros. También colaboró en el desarrollo del telescopio principal del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir en Baja California. Como astrónomo aficionado, él y su padre construyeron los telescopios más grandes en América Latina, la primera cámara de vacío para luminizar espejos, así como dibujos del planeta Marte durante sus principales exposiciones. Ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Periodismo Científico, la Sociedad Astronómica de México, la Asociación Mexicana de Planetarios, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, SOMEDICIT, así como presidente vitalicio de la Fundación Latinoamericana de Radio y Televisión. Fue fundador y asesor de Universum, y para este museo ha diseñado 176 equipos interactivos, así como reunido colecciones histórico-didácticas. Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Tecnología y Diseño en 1983, el Premio Alejandra Haidar en 2008 de la SOMEDICIT y la Medalla Luis G. León de la Sociedad Astronómica de México, así como el Premio Universidad Nacional en Creación Artística y Extensión de la Cultura por parte de la UNAM. En 2005, CONACYT le otorgó la categoría de Investigador Nacional. El automático. Bien. Este es el apuntador. Pues muy buenas tardes, mucho gusto estar aquí con ustedes en Ciencias Nucleares y platicar un poquito sobre la radioastronomía, que pues es relativamente una nueva ciencia y de hecho es una nueva técnica, porque la ciencia se dedica a buscar el porqué de las cosas. La técnica pues trata de ver cómo demostrar el porqué de las cosas que hay en la ciencia, y la tecnología pues es un negocio, ¿no? O sea, se trata de la fabricación de serie de objetos que son de utilidad general, y la cadenita pues es muy buena porque todo lo que gozamos ya ahora de teléfonos celulares y el y todo eso, pues resulta muy interesante ver que es generado en un principio por los viajes a la Luna, donde se requería lo más compacto posible, lo más ligero posible de sistemas de comunicación, y esto pues dio lugar a toda una tecnología de fabricar artefactos sumamente complejos que ocuparan el mínimo de espacio. Y la técnica de la radioastronomía pues surge de una manera sorpresiva, yo no diría casual, porque muchas veces se dice, y lo he leído, que los descubrimientos científicos resultan algo debido a una casualidad. Y pues no creo, yo creo que está equivocado el concepto, no creo que sea así, porque si se me ocurre hablar, por ejemplo, de los rayos X, el señor Röntgen, el profesor Röntgen, pues tenía su laboratorio y no por casualidad tenía ahí una bobina de Rutherford y un tubo de Crookes y una máquina de vacío, y tampoco por casualidad selló de que no entrara ni un rayo de luz a su laboratorio, porque bueno, algo estaba buscando. Y en ese proceso aparecen los rayos X como una sorpresa, pero una sorpresa esperada, porque todo lo que había preparado Röntgen pues estaba enfocado justo a algún descubrimiento.
Tal vez de vez en cuando se da la casualidad, pero no creo que se dé frecuentemente. Y en el caso de la radioastronomía, pues tampoco, porque todo esto surge debido a que en los años 30 se comenzaba a trabajar con la radiotelefonía en el sentido de usar los teléfonos y poderse comunicar, por ejemplo, de América a Europa y viceversa a través de un sistema telefónico. Y el sistema telefónico que ya existía era a base de cables submarinos. Se habían instalado a lo largo de todo el océano Atlántico cables que llegaban de Europa, Inglaterra principalmente, a las costas norte de Estados Unidos, la región de Boston, etc. Y con esos cables se podía uno comunicar por teléfono con personas. Y justamente años antes se había comenzado a desarrollar la radiocomunicación. Había muchos jóvenes, sobre todo radioexperimentadores, y la radioexperimentación acabó permitiendo pues la comunicación, digamos, profesional de personas que querían hablar de Europa a América o viceversa, pero usando un sistema alterno que no era el cable, sino que eran las ondas de radio. Y en ese proceso los técnicos encontraban una serie de interferencias que se escuchaban en los audífonos de las personas que se estaban comunicando y que causaban interferencia. En ese tiempo, a ese tipo de interferencia se le llamaba la estática. No me pregunten por qué, porque si hay algo dinámico es la interferencia. Pero en fin, se decía que hay mucha estática. Eso quería decir que había muchos sonidos y ruidos que no ayudaban a la comunicación telefónica. Y la compañía Bell Telephone en Estados Unidos estableció unos laboratorios dedicados pues, a mejorar la comunicación telefónica, ya fuera por cable o ya fuera por radio. Y estos Bell Telephone Laboratories decidieron investigar por qué o de dónde o cómo ocurrían esas interferencias. Y un ingeniero de radio, digo ingeniero de radio, porque en realidad era un ingeniero electricista que se había interesado en la radiocomunicación, y a él, el director de los laboratorios Bell, le encargó investigar a ver si podía aclarar el origen de estas interferencias. Entonces, Karl Jansky, que es su nombre, se fue a Holmdel, una región en New Jersey que está bastante despejada, o sea, había muy poca gente habitando ahí, y ahí instaló una antena, pero déjenme ver de qué se trata. Sí, bueno. Sí. De la Facultad de Ciencias, sí. Bueno, mire, me puede usted hablar dentro de una hora, estoy en una conferencia. Gracias. De Ciencias, bueno, es que voy a dar una plática también allá. Decía yo que el director de la Bell, Karl Jansky, este ingeniero nuevo en la cosa interesada en la cosa de la radiocomunicación, que averiguara a ver de dónde venían estas interferencias, y él instala ahí en Holmdel una antena giratoria direccional, pues estaba montada en unos carritos y toda, bueno, la antena era como de 25 metros de largo y como 4 de alto, porque eran muchas unidades para hacer una antena direccional, y esto giraba
en torno de su eje, dando una vuelta cada 3 o 4 minutos, o sea, lentamente. Y así él podía determinar la dirección en la que hubiera la famosa interferencia. Se pasa alrededor de un año haciendo estas pruebas. A un lado, a unos 50 metros de la antena, había montado una caseta en donde tenía el receptor de radio, un radioreceptor, y un sistema que a la salida del radioreceptor podía él escuchar, ya fuera con audífonos o conectar una graficadora para llevar ahí la señal que llegaba y poderla estudiar posteriormente y hacer un análisis estadístico. Bueno, pues estuvo alrededor de un año con este proceso y al final del año hizo un reporte a la dirección de los laboratorios Beck. Y en ese reporte están las palabras que dan inicio a la radioastronomía. Pero antes voy a hablar, si quieres pasar la primera, un poco de astronomía óptica. Tenemos nosotros en México el Observatorio Astronómico Nacional con su telescopio principal, que está en este edificio que tiene como 15 metros de diámetro y como 25 de alto, la cúpula arriba, y tiene una pasarela por la que se puede ver el cielo. Y vean ustedes la calidad del cielo que en esta fotografía se ilustra. Esta es una vista del telescopio principal que mide 2.12 metros de diámetro. El espejo primario está aquí en la celda, es un sistema Cassegrain, que en un momento más podremos describir. Y bueno, la que sigue es, creo, una fotografía. Esa fue la primera fotografía que saqué en el telescopio cuando antes de la inauguración, esto fue en julio de 79, y es el centro de la gran nebulosa de Orión. Y ahí ven ustedes que en esta nube de hidrógeno hay estrellas importantes como estas, que son las llamadas el trapecio de Orión, y estrellitas están naciendo, están surgiendo de la propia nube. Aquí se ven los huecos, las zonas oscuras son huecos dentro de la nube, y el hidrógeno se ha concentrado en esos huecos hasta llegar a formar una masa crítica. Se inicia la reacción de fusión y surge una estrella, como esta estrella, por ejemplo. ¿Por qué no está en el centro del hueco? Pues porque los gases se mueven, y esto, en esta fotografía, pues esta estrella probablemente había nacido hace 50.000 años y ya los gases se desplazaron. Bueno, esta es una pista de lo que se puede hacer con un telescopio óptico, y ahí estamos en la consola construida en el Instituto de Astronomía, una consola automática con la que se opera el telescopio. Lo que sigue es una fotografía no sacada ahí, es una fotografía del telescopio de Monte Wilson con la parte central de la Vía Láctea, o sea, el centro de nuestra galaxia. Y por casualidad, pues, como estas fotografías eran con una placa fotográfica, todavía no había CCDs y eran de tiempo, pues estaba abierto el obturador 2, 3, 4 horas, y en ese lapso, pues ahí sí, por casualidad, que pasó una estrella fugaz, y es el trazo que ven ustedes en la fotografía. Es una vista de uno de los telescopios más grandes en la actualidad, 10 metros de diámetro, a base de un espejo formado por un mosaico de pequeños espejos, y ahí se ve por la escala contra un camión de cemento. De estos telescopios hay 2 en Mauna Kea, otro se acaba de instalar en España, en las Islas Canarias, y hay 2 o 3 telescopios más de este orden, del orden de 10 metros de diámetro, que en óptica ya es mucho
interesante que se tomó en la cámara Schmidt del telescopio de Monte Palomar hace como 50 años, y ahí ven ustedes la llamada nebulosa del sombrero. Es una nebulosa que está a cientos de años luz, a miles de años luz. Y claro, las estrellas que ven ustedes ahí en la foto son estrellas de nuestra propia galaxia que están en el camino de la fotografía. Es una galaxia pues muy joven, como se puede ver, porque todavía no tiene la forma espiral. ¿A que sí? Y ahora sí nos vamos a empezar a hablar de la radioastronomía. Es el edificio en Nueva York de los laboratorios Bell. La que sigue. Esta es una fotografía tomada por el propio Jansky de la antena que les decía yo, que medía como 20 metros de largo por 4 de largo. Son muchos dipolos acomodados para formar una antena direccional, y aquí se aprecia la direccionalidad, o sea, el lóbulo principal de recepción de esta antena, que está apuntado a los 0 grados. Como se puede ver, ya a los 30 grados a cada lado, pues prácticamente no recibe nada. Entonces se puede estadísticamente determinar la posición de objetos con una aproximación del orden de un grado. Esa es la caseta. Arriba es un esquema, nada más. La antena es esto que está aquí. La salida de la antena va a una línea de transmisión, y al receptor, que es un radioreceptor de onda corta, el cual tiene a la salida pues la potencia suficiente para mover unos audífonos o accionar un graficador, que era principalmente el aparato que se usó para estadísticamente determinar la dirección de estas interferencias llamadas estáticas. Y esta es la hoja, el sumario del artículo que en 1932 a fines presenta Karl Jansky sobre sus hallazgos. Y aquí aparece la frase que da origen a la radioastronomía. Fíjense ustedes que aquí dice, ¿qué dice? Datos obtenidos con este sistema muestran la presencia de grupos separados de estática. Grupo 1, estática de tormentas locales. Grupo 2, estática proveniente de tempestades lejanas, principalmente en el mar. Y grupo 3, a steady keys type static of unknown origin. Y ahí está la parte en la que entra la radioastronomía. Bueno, con este artículo, que todavía no ha aclarado lo suficiente el problema de más que la dirección en la que ocurría la estática, pero cómo mejorar la situación, no sabemos. Él sigue trabajando otro año más, y en 1934 publica ya un trabajo en el que demuestra teóricamente que ese soplido kiss, llamado en inglés, que se había escuchado desde luego en los audífonos, era originado fuera del planeta. Y gran desilusión para él, porque el director de los laboratorios no acepta que se publique el artículo, por considerarlo pues una cosa de ficción científica que iba a perjudicar el prestigio de los laboratorios Bell. Tienen ustedes cuando de repente alguien no se da cuenta de que se ha hecho un gran descubrimiento. Bueno, ¿cómo se descubre esto? Pues es muy interesante. El tipo de estática número 3, que era de origen desconocido, a base de estudiar las gráficas sacadas a lo largo